Farmacia de la UCM, estamos con el seminario 7 y vamos a hacer el ejercicio número 5. En este ejercicio, que os dejo que lo veáis, que lo veamos todos, para que lo leamos y nos demos cuenta qué es lo que preguntan, dice: seleccione de la lista de reactivos los más adecuados para llevar a cabo las siguientes transformaciones. Desde una molécula de alqueno a una molécula de diol-trans, desde una molécula de alqueno a una molécula de epóxido, desde una molécula de alqueno a un alcohol anti-Markovnikov, a un alcohol Markovnikov, a un diol en cis y a una rotura del doble enlace. Ellos me dan una lista de reactivos para hacer esos procesos, y como la molécula de alqueno, pues ahí es muy pequeñita y no se ve, pues os lo voy a hacer aquí. Os lo he pintado en grande en este papel y vamos a ir pintándolo en colorines los reactivos que vayamos identificando. La primera reacción que me dicen es cómo se obtiene un diol en trans. Para obtener un diol en trans, el método es emplear un perácido metacloroperbenzoico y una posterior hidrólisis. En este caso me da lo mismo que sea la hidrólisis en medio ácido o la hidrólisis en medio alcalino. Emplear las dos, fijaros. En una me dicen que la reacción le hagamos la hidrólisis ácida y en otra que le hagamos la hidrólisis alcalina. La rotura del epóxido ciertamente es diferente, es distinta, pero el resultado final es exactamente el mismo. Yo he analizado aquí los centros esterogénicos, aquí tengo S, aquí también tengo S, pero supongo que la reacción se ha podido hacer por la otra cara también, por tanto, mezcla racémica de los dos enantiómeros. La siguiente reacción a la que vamos a echarle el guante va a ser la formación del oxirano, del epóxido. Y para formar el epóxido, exclusivamente el epóxido y no romperlo, lo que hay que hacer es emplear un perácido, por ejemplo el ácido metacloroperbenzoico, o el peracético, o el trifluoroperacético, me da igual, o el perfórmico, un perácido, un ácido con un oxígeno de más. ¿Cómo han conseguido estos amables y simpáticos señores obtener el alcohol anti-Markovnikov? Para obtener el alcohol anti-Markovnikov, el reactivo de elección es el diborano y la posterior rotura con peróxido de hidrógeno en alcalino. Voy a haceros aquí en una esquinita, voy a haceros el mecanismo, porque la reacción del diborano, siempre que paséis por ella, echarle el ojo, echarle un repaso, porque es una pregunta claramente de examen. Aquí tenemos la molécula de alqueno, el metilciclohexeno, el borano se acopla, el boro al carbono menos sustituido, el mecanismo de reacción es un mecanismo concertado, y se forma, como podéis ver, se forma este compuesto al que le hacéis la siguiente reacción, que es con la hidrólisis en medio alcalino. Cuando hacéis la reacción del diborano, no solamente el hidrógeno no ha ido donde había más hidrógeno, no solamente se le ha llevado la contraria a Markovnikov, sino que tenéis que ver que lo que realmente entra en cis, lo que ha entrado en la reacción es el OH y el hidrógeno. Por tanto, en el producto final, al hacer la reacción al alqueno, obtener el diborano, lo que tenéis que pintar en cis es el OH y el hidrógeno que entró en la hidrólisis con el peróxido de hidrógeno alcalino. El metilo que estaba en la cadena carbonada, lógicamente, tiene que quedar al lado contrario. Bien, continuemos con nuestro problema. Luego tengo la obtención de un alcohol. Tengo que obtener una molécula de alcohol de orientación Markovnikov. Para hacer la obtención de alcoholes se pueden emplear dos reacciones. Una es la del acetato mercúrico, borohidruro de sodio, hidrólisis y posterior tratamiento con tetrahidroborato de sodio. Y otra es el tratamiento con sulfúrico acuoso. Bien, las dos reacciones sirven para lo mismo, pero no son iguales. La reacción más de examen para vosotros es la reacción con sulfúrico acuoso, porque es una reacción que cursa a través de mecanismos de carbocation. Imaginaros que en vez de hacer el problema con esta mariconada, estuviéramos haciendo la reacción de hidratación de una molécula de alqueno, como lo estoy pintando.
Formaríamos el complejo pi, evolucionaríamos por rotura al carbocatión y este carbocatión sufriría un proceso de reacomodo o reestructuración esqueletal, generando un carbocatión más estable, un ciclo más estable, etcétera, etcétera, etcétera. Son las consecuencias de emplear el agua en medio ácido, que el mecanismo va por carbocationes. Si nosotros hubiéramos empleado el acetato mercúrico, borhidruro de sodio hidrólisis, bueno, hubiéramos obtenido el alcohol sin transposición, porque el mecanismo va a través de procesos concertados. Bien, me queda por haceros la obtención de la molécula esta. La molécula esta es una molécula de diol en cis. Y una reacción de obtención de diol en cis se puede hacer con cualquiera de estos dos reactivos. Tetraóxido de osmio, y me parece muy bien que pongan agua oxigenada, porque ya sabéis que el tetraóxido de osmio es un reactivo extremadamente caro y venenoso. Pero cuando vosotros hacéis la reacción de hidroxidación al alqueno, se termina liberando trióxido de osmio. La presencia del agua oxigenada lo que hace es provocar una reoxidación del trióxido a tetraóxido, es decir, el tetraóxido se va reciclando, no hace falta emplear nada más que cantidades catalíticas, por eso, digamos, hay que aclarar que es un reactivo muy caro y esa es la razón por la que hay que reutilizarlo constantemente. Bien, la última reacción es un proceso de rotura del doble enlace. Para romper el doble enlace hay que emplear la ozonolisis, sin perder de vista que cuando hacemos la ozonolisis rompemos el doble enlace y puede ser que se libere una función que sea posible continuar desarrollando sobre ella un proceso oxidativo. Si vosotros empleáis ozono y os ponen zinc acético, pararos, ozonolisis reductora. Si no os ponen zinc acético, continuar. Ese aldehído seguiría dando otro paso en la oxidación y terminaría dando el ácido orgánico.